Ok, estamos en Zain Amud Aleph 7a. La verdad que una parte de lo que vamos a estudiar hoy ya lo vimos en la clase pasada, entonces vamos a repetirla, aunque sea un poco más rápido, pero para entrar en el tema. Estamos al comienzo de Zain Amud Aleph 7a, la segunda línea. Tano Rabbanan, enseñaron nuestros sabios. De Echad Ben Nisan, obviamente hablando del tema de Rosh Hashanah, los diferentes tipos de Rosh Hashanah que hay. De Echad Ben Nisan, el primero de Nisan, Rosh Hashanah Lechodoshim, es el comienzo del año para meses, Uleiburim, y para, traducción literal, embarazo, pero se refiere a agregar un mes más al año, que suena, hoy vamos a ver que no es así, pero suena como que hasta el primero de Nisan se puede agregar un mes más al año, digamos, pasado. Uletruma Shekalim, y para las donaciones del shekel, cada yehudí tenía que dar medio shekel todos los años para que las ofrendas que se hacían en el templo, que eran comunales, sean, como su nombre lo indica, comunales, de todos. Entonces todos participaban en donar dinero para esas ofrendas. ¿A partir de cuándo se empezaba a usar? Lo vamos a ver más tarde. El dinero de esas ofrendas nuevas, o sea, ese nuevo dinero, el primero de Nisan, Echad Ben Nisan, Rosh Chodesh Nisan, el comienzo del mes de Nisan. Y hay quienes dicen Aflis Chius Batim, y hay quienes dicen que el primero de Nisan es el principio del año para el alquiler de casas, de manera tal que si vos alquilaste una casa el 15 de Adar, por el resto del año, o por el año mejor dicho, por un año, en 15 días se te acabó el alquiler. Vos dijiste un año y vos pagaste un año, que es un dinero muy diferente a que si pagás 15 días. ¿No? El año se termina el primero de Nisan, chao. Esto es lo que suena. Vamos a analizar todo esto. Bien. El primer análisis lo vimos en la clase pasada, la mitad del análisis. Entonces hoy vamos a ver la mitad que vimos en la clase pasada y vamos a ver el resto del análisis. Lechodoshim, ¿cómo sabes? Minala, ¿cómo sabes? ¿De dónde sacaste que el primero de Nisan es el principio de la cuenta de meses del año? O sea, Nisan es el primer mes del año. ¿Cómo sabes? Diksif, porque está escrito, acá el Talmud cita todo el versículo, así que lo voy a decir por arriba rápido. Este mes será para ustedes, Payas Boy, la paya que viene justamente, no este, ya es el otro. Este mes será para ustedes el comienzo del mes. Rishon Ulahem Lechodoshim es el primero para ustedes de los meses del año. Entonces, claramente estaba hablando Dios con Moishe en el mes de Nisan. Le está diciendo, este es el primer mes. Dabru el Koladas Ben Israel Lemor, hablen con toda la congregación del pueblo judío diciendo, hablen con la congregación del pueblo judío y díganle que tomen cada uno un corderito, uno por casa, digamos. Y será para ustedes, lo van a guardar y cuidar a este corderito hasta el 14 de este mes, que es Pesaj. Entonces sabemos que estaba hablando en Nisan, porque si no diría del mes que viene, del mes pasado, dice de este mes. Y lo van a degollar, y bueno, Pesaj, que ahora no estamos estudiando sobre Pesaj, no tiene nada que ver. Vexiv, y está escrito, Shamoires Chodesh Aviv, cuida el mes de, la traducción correcta es primavera. Aviv en hebreo quiere decir primavera, pero acá se refiere a maduración de frutos. Este es Aviv. ¿Cuál es el mes en el año que tiene esta maduración de los frutos? Primavera, entre comillas. Aveyemer de Nisan, se refiere a Nisan, porque vos vas a Eretz Israel y en Nisan maduran los frutos. Así de simple. Bekal le Rishon, y la Torah misma lo llama el primero. Punto. Acá tenés el primer mes del año, es el mes de Nisan. Del primer versículo que la Gemara citó, digamos un versículo largo, aprendemos que se llama Rishon, y del segundo versículo sabemos que siempre tiene que caer en la primavera, porque el concepto acá no está discutido, está en otro lugar. Ibur Ashana, sí, que los años en el judaísmo a veces tienen 12 meses, a veces tienen 13 meses. Este concepto se llama Ibur, el año entre comillas embarazado, que tiene, está en Sanedrin ampliamente discutido también. Esto tiene que ver con que las estaciones
tengan relación, o tienen, mejor dicho, relación con las fiestas. Y Pesach siempre cae en la primavera, o sea, en el mes de maduración. Y tenés que cuidar, cuidar el mes de la primavera. Nuestros sabios se preguntan, ¿qué quiere decir cuidar el mes? El mes se cuida solo. Cuando llega el mes, llegó el mes, ¿qué tenés que cuidar? No, cuidar que la primavera siempre caiga en Nisan. Entonces ahí cada tanto, como los meses de la luna tienen 29 días y los meses solares tienen 30 días, entonces siempre se va acumulando la cantidad de días en general que hay que volver a poner en fase, etc. Bueno, no es el momento ahora para hablar de calendario judío. El punto es que acá está la prueba de que el mes de Nisan es el primer mes del año. Bien, el Talmud por supuesto no se queda conforme con esto y plantea la siguiente pregunta: Eima Iyar, ¿por qué no decimos que es el siguiente mes? Primero viene Nisan, después viene Iyar. Iyar también es un mes de primavera. ¿Qué te pasa? De las estaciones en el año duran 3 meses. Uno, digamos, que es el principal de esa estación, pero está el anterior y está el siguiente. Entonces, si vos me vas a hablar de meses de primavera o meses, correctamente hablando en el contexto del Talmud, de maduración de frutos, digamos que es Iyar. El Talmud responde, Ba'inan Oviv Veleika. Tiene que ser el mes en el cual maduran los frutos. En Iyar ya están maduros los frutos. O sea, no es el mes de maduración, es el mes posterior al mes de maduración. Y la teoría dice, Chodesh Aviv, el mes concreto de la maduración, que sí que Iyar no es. Ok, Ve'ima Adar, entonces vamos para atrás. El mes anterior a Nisan, que es el mes de Adar, también es un mes de maduración. ¿Sí? ¿Qué pasa? No, porque ya lo estudiamos. Sí, ya sé. ¿Qué te pasó? Estoy repitiendo, sí. Responde el Talmud, Baina Roiv Aviv Beleika. Necesitamos, o sea, la Torah dice que tiene que ser la mayoría, por lo menos en la pregunta. Vamos paso a paso. La mayoría de la maduración tiene que ser en ese mes. Cuando vos hablas de un mes de maduración, ¿qué decís? Que, mira, maduró una fruta de las 250.000 frutas que hay. Eso no se llama mes de maduración. Ok, maduró algo, pero no es el mes de la maduración. Entonces, ¿a qué llamamos mes de la maduración? Iyar no puede ser porque ya está todo maduro. Adar no puede ser porque, a pesar de que alguna que otra fruta madura, se llaman frutas tempranas. Pero el mes de la maduración es Nisan. O sea, Roiv Aviv, la mayoría de la maduración ocurre en este mes. Entonces es el mes de Nisan. El Talmud rechaza esto y dice, Midi Roiv Aviv, sí. ¿Acaso la Torah dice que tiene que Shamoer es Chodesh Roiv Aviv? Cuidar el mes de la mayoría de la maduración. Esta palabra no está en la Torah, en este contexto, digo. No está ahí. Entonces dice Aviv, dice maduración. Puede ser temprana, tardía. ¿Quién te dijo que es el mes que la maduración principal está ahí? ¿De dónde lo sacaste? Con esto el Talmud rechazó que de dónde aprendemos que Nisan es el primer mes del año. De estos versículos, olvídalo. De estos versículos no probás nada. Hasta acá hicimos la clase pasada. Del segundo versículo no probás nada. De ninguno de los dos. Vamos a ver más adelante que de ninguno de los dos. No, vamos a ver. Paciencia. ¿Y dónde dice Nisan? No. De hecho, Toys trae esto, es famosísimo, que los nombres de los meses Alu y Moem mi Babel subieron con el pueblo judío a Eretz Israel de Babilonia. Que la idea no es que son meses con nombres idólatras, como muchos quieren decir, no es el punto acá. El punto es que se reveló el vínculo que tiene el primer mes con el nombre Nisan en Babel. Encontraron ese vínculo en Babilonia. Pero bueno, este es otro maíz. El punto es que de estos versículos no podemos aprender. Entonces el Talmud va a traer otras opciones, varias, vamos a ver. Omar Rab Hizda dijo, Mehaja. Del siguiente versículo, el versículo dice así: sin embargo, Bajamisha Asar Yom la Chodesh Ashvi, cuando la Torah está describiendo las fiestas del pueblo judío, Parshas Emor, esto es el Parshas Emor, Parshas Emor, cuando la Torah está describiendo las fiestas del pueblo judío, dice, pero en el día 15 del séptimo mes, día 15 del séptimo mes, que es Sukkot, día 15 del séptimo mes,
cuando estén recogiendo, o cuando hayan recogido el grano, el producto de la tierra, y la tierra sigue, Tajoyus Hakashem, hagan una fiesta para mí, ok, Sukkot, con la Sukkah y las 4 especies que hoy no vamos a discutir. El punto es que el séptimo mes es el mes de recolección, por eso se llama Haka Asif también. La fiesta de la recolección. Pregunta Talmud, ¿cuál es el mes que tiene recolección? Entonces anda a Eretz Israel y fíjate, en el campo, ¿cuándo se recogen los frutos? Es el mes de Tishrei. Y la Torah lo está llamando el séptimo. Entonces, ¿sabes cuál es el primero? Anda 7 meses para atrás. Bueno, el séptimo, anda 6 meses para atrás. Y te vas a dar cuenta cuál es el primero. Y cae Nisan. No hay dudas. La Torah lo llama el mes de la recolección el séptimo mes. Mirá qué fácil. Obviamente no es tan fácil. Y el Talmud lo va a rechazar exactamente igual como acabamos de rechazar a Nisan. Se llama la Sugya, la baba anterior, en el pedacito anterior. Eima Marheshvan. ¿Y quién te dijo que el mes de Tishrei es el mes de la recolección? Digamos que es el siguiente. Heshvan, Marheshvan. También es recolección. ¿Qué tanto lío? Mai Shvi, Shvi le Iyar. ¿Y qué significa que es el séptimo mes? Es el séptimo desde Iyar. Iyar es el primero. Y Heshvan es el séptimo. O sea, corremos todo un mes para adelante. Dijimos que Nisan era el primero. Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei. No. Empezamos a contar de Iyar. Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Heshvan. ¿Qué tanto lío? Entonces el Talmud responde, no podés decir que es Heshvan. Ba'ina Asif, Veleika, tiene que ser el mes de la recolección. Y en Heshvan ya terminó la recolección, es un mes de lluvias, todo lo contrario. No me sirve la lluvia. Yo dejo durante todo el base, yo no dejo nada, pero en Eretz Israel se dejaba durante todo el verano el grano en el campo para que se seque. Hace mucho calor y no hay lluvias, se secaba todo el grano, lo recogían a los graneros y después llovía. Vos no querés lluvia sobre los granos. Entonces, en el mes de Heshvan ya está todo recogido. Entonces, Heshvan no puede ser el Chodesh Asif, el mes de recolección. Ok, eso era para adelante, desde Tishrei para el siguiente, Heshvan. Vamos para atrás, veimos Elul. Y digamos que el mes de Elul, el anterior a Tishrei, es el mes de la recolección. Y por lo tanto, el primer mes del año es el mes de Adar, no el mes de Nisan. Umay Shvi, ¿qué significa que Tishrei sería el séptimo mes? O en realidad que la Torah habla de un séptimo mes. Shvi le Adar, sería el séptimo mes, contando desde Adar, no desde Nisan. El Talmud responde exactamente igual que lo que respondimos antes. Baina, Roi, Asif, Veleika. Tiene que ser un mes en el cual la mayor parte de la recolección ocurre en ese mes. A pesar, bueno, esto es lo que cuestiona el Talmud, esperá, vamos a paso. Está bien lo que dices. A pesar de que, el mes siguiente a Tishrei, el Tishrei se llama el mes de la recolección. El mes siguiente no lo podés llamar, o sea, Heshvan, no lo podés llamar de recolección, porque la recolección ya fue hecha. Perfecto, pero el anterior, algo de recolección hay. En el mes de Elul también hace calor en Eretz Israel y podés recoger, es verdad, la principal recolección es en Tishrei. Pero ¿quién te dijo que no recogían alguna cosa en Elul? Desde el Talmud responde, no, la mayoría de la recolección tiene que ser en ese mes. Pregunta el Talmud, lo mismo que preguntamos antes, Miti, Roy, Basif, sí. El versículo dice que la mayoría de la recolección tiene que ser en ese mes. El versículo dice el mes de recolección. ¡Chao! Quiere decir que tampoco aprendemos de este versículo en la Torá. Aparte sería bastante lógico decir mes de la recolección cuando empieza. No sería... Entonces, peor todavía es Elul, no es pues sería Elul, entonces... Peor todavía. Suena coherente que cuando empieza la recolección... Ya se llama el mes de la recolección. Ya se llama. Exacto. Entonces, Omar Rabina, lo que viene ahora es muy interesante. Omar Rabina, dice Rabina, Davar Ze, este asunto de que Nisan es el primer mes del año, que esto es lo que estamos tratando de probar, esto es lo que decía la Braisa, nosotros queremos saber de dónde lo sacó esa Braisa. Davar Ze, Mitoiras Moishe Rabbeinu Loilamadnu.
De la Torá de Moshe Rabbeinu no lo aprendimos, no está. Paréntesis, en este contexto la Torá de Moshe, que es los 5 libros de la Torá, a esto estamos hablando. Mi libre Kabbalah lo matno. Lo aprendimos de, traducción literal, palabras de tradición. Kabbalah quiere decir tradición. Después está Kabbalah de mística, no estamos hablando de esto. Kabbalah quiere decir tradición. Incluso Kabbalah de mística también es tradición. Pero digamos que el contexto es otro, que la mística y qué sé yo. Muy lindo. Pero acá el contexto es las palabras de los siguientes libros de la Torá. En total el Tanaj tiene 24 libros. 5 son los primeros. El resto, 19 libros de diferentes cosas, que este Hilim, que esto, que lo otro. Acá el Talmud va a traer varios versículos de donde vemos que Nisan es el primer mes. Si dijimos que los nombres de los meses vienen de Babel, en el Humash no debe estar. No está pero porque el nombre no está. Acá queremos saber el primero cuál es. Correcto. Ni eso podemos saber. digamos, la asociación, La asociación es de Babel, sin duda. y entonces Pero podríamos, lo que quiso hacer el Talmud, perdón, Sí. lo que quiso hacer el Talmud es, ok, el nombre no está en la Torah, tenés razón, los 5 libros de Moshe, no está, pero igualmente se llama el primero, Nisan es el primer mes. Quisimos probar eso, no pudimos, de 2 lugares diferentes no lo pudimos probar. ¿Por qué? Porque en este sentido la Torah es ambigua. La Torah es ambigua, puede ser un mes antes, puede ser un mes después, el mes de la maduración. Y yo qué sé, este fruto madura en tal mes, este fruto madura en tal otro mes. Madura un poco antes, madura un poco después. El mes de la recolección. Yo qué sé, este tipo se le ocurrió recoger antes, ¿se recogió después? Entonces, no pudimos probarlo, es ambiguo. ¿De dónde sí lo vamos a poder probar? De Divrei Kabbalah se llama, las palabras de la tradición, o sea, los otros libros del Tanaj, la Biblia, llamémoslo. Por ejemplo, el siguiente pasuk, este versículo está en Zeharia, uno de los últimos profetas. Beyom Esrim Be'arba, en el día 24, Leashtei Asar Hoidesh, del mes 11, Uhoidesh Shvat. Ahí dice claramente, es el mes de Shvat. Ajá, Shvat se llama 11. Vamos para atrás, más fácil ir para adelante. Shvat, Adar, Nisan. Chao. Shvat es 11, Adar es 12, Nisan es 1. Son 12 meses. Está clarísimo. Esto es lo que dice Rabino. Rabba Barula Omar Mehaja. Rabba Barula dice, hay otro versículo que no quiere decir que está discutiendo con el anterior. Quiere decir que, mira, de varios lugares te lo puedo demostrar. Batilokach, esto está en Megilas Esther. Batilokach Esther el Amelech Ahashveirosh. Esther fue tomada al rey Ahashveirosh, el Beis Malchusoy, a la casa de a su palacio, básicamente, Behoidesh Asiri, en el mes 10, Uhoidesh Teves, mes de Teves. Ahora estamos en Teves. Teves, Shvat, Adar, Nisan. Si Teves es el 10, Shvat es 11, Adar 12, Nisan es 1. Rav Kahana Amar Mehaja. Rav Kahana dice, te muestro otro versículo. Be'arba la Hoidesh Atshi, Bekislev, el 4 del 9º mes, en Kislev. Listo. Kislev, Teves, Shvat, Adar, Nisan. Ahí tenés, Nisan es el primer mes. Ravaja Bar Yaakov Amar Mehaja. Ravaja Bar Yaakov dice de otro lugar. Vaikaru Seifri Amelech Boeisai, también en la Megila. Llamaron, el anterior estaba también en Zeharia. Este está en la Megila Esther también, el libro de Esther. Llamaron a los escribas del rey en aquel momento, Bajoidesh Ashlishi, en el tercer mes, Ujoidesh Sivan, el mes de Sivan, Nisan, Iyar Sivan. Si Sivan es el tercer mes, Nisan es el primero. Ravashi Omar Mehaja. Ravashi dice otro versículo, también de la Megilat Esther. Hipil Pur, Haman, que era el personaje de la historia de Esther, tiró loterías, suertes, digamos. Ua Goiral, Pur quiere decir Goiral, Pur es en persa, Goiral es en hebreo. Lifnei Haman, Miyom Leyoim, frente a Haman, a ver qué día iba a aniquilar a los judíos. Umehoidesh Lehoidesh, y de mes a mes, Shnei Masar, Uhoidesh Adar, y le salió en el mes de Adar, el mes 12, que es el mes de Adar. Listo, el siguiente es el primer mes.
Beiba y Seima, y si querés te traigo otro lugar, que acá no trae quién lo dijo, que este lugar es mucho más poderoso todavía que todos los anteriores. Mejaja. Del siguiente, Bajoy de Sharrishon, Bajoy de Nisan. En el primer mes del año, el mes de Nisan, chao. El mes de Nisan es el primero del año. Pregunta el Talmud. Ok, pará. Una vez que trajiste un versículo que dice que Nisan es el primer mes, ¿qué tenés que traerme todos los anteriores? Que tienen que, no, Adar, que Shvat, que este, que el otro. Nisan es el primer mes. Vejulu, Mai Taima los Amr Mehai. Y todo el resto de las opiniones, ¿por qué no trajeron directamente este versículo? Que también está en Megilas Esther, que es clarísimo. Responde el Talmud una respuesta interesante. Dilma Mai Rishon, quizás cuando dice que era el primero, el mes de Nisan, Rishon le Milsei, era el primero de toda la historia de Amán. Como la lotería salió en Adar, entonces el primer mes a partir del cual Amán empezaba a contar toda su historia de lotería y para ver cómo aniquilar a los judíos, era el mes de Nisan. Pero no es que era el primer mes del año, era el primer mes del comienzo de la historia de Amán sobre cómo voy a destruir y aniquilar a todos los judíos. Por eso ese versículo, digamos que todas las otras opiniones lo dejaron de lado, no satisfacía ese versículo porque tenía problemas. ¿Estamos? Bien, ahora viene una pregunta interesantísima que se va a repetir un par de veces. Ok, la Braisa decía, la traducción, perdón, Tana de Dan es, y nuestro Tana, esa es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Nuestra Braisa traía Be'echad Benisan Rosh Hashanah Lechodosh. El primero de Nisan es Rosh Hashanah para los meses, y nuestra Mishnah decía, clarísimo, la primera página, Arba Rosh Hashanah, son 4 Rosh Hashanah. Pero no menciona que el primero de Nisan es Rosh Hashanah para los meses. Entonces son 5 Rosh Hashanah, no son 4. ¿Cómo dice la Mishnah que son 4? La Mishnah menciona el primero de Nisan, Rosh Hashanah para los reyes y para las fiestas. El primero de Elul, Rosh Hashanah para Maiser Beheima, para el diezmo de los animales. Rabbi Elazar Bishimon dice el primero de Tishrei. Ok, ese no es el tercero, están discutiendo cuál es cuál. Y después dice el primero de Tishrei, Rosh Hashanah para los años, para los Shmitin es el 7º año, para el año 50º, para plantaciones y verduras y qué sé yo. Y no dice este. Entonces no son 4 días de Rosh Hashanah, son 5. El primero de Nisan, además, es Rosh Hashanah para los meses. ¿Se entiende? El Talmud está preguntando por qué la Mishnah no incluyó lo que trae la Braisa. Lo dejó afuera. Estamos hablando de lo mismo, si la misma que Gemara preguntó sobre cuándo es el mes de... No es que la Gemara preguntó, la Gemara trajo, Tanu Rabbanan no es una pregunta, Tanu Rabbanan es, mira, encontramos esta Braisa que nuestros sabios enseñaron. La Braisa dice esto, la pregunta es por qué la Mishnah... Le Jodashi Minalan. No, eso es una vez que trajimos la Braisa. Una vez que trajimos. La Gemara quiere saber de dónde sacó la Braisa de esto, claro, ¿de dónde sacaste esto? Ok, me trajiste un escrito que dice eso, ¿de dónde lo sacó? No paréntesis. No es lo mismo lo que dice la Braisa de lo... No me acuerdo. Paréntesis, un tema, me haces acordar un tema muy interesante, importante. Una de las más grandes quejas y problemáticas que tuvo el Rambam, Maimónides, cuando escribió su libro Mishneh Torah, fue que no escribió de dónde sacó cada ley, cada din. Él dice, la ley es esta, y es claro, y es concreto. El Rambam, no soy yo quien para hablar del Rambam, pero no dice de dónde lo sacó. Entonces, todos los comentaristas de ahí para adelante empezaron a discutir. Si vos me decías de dónde lo sacaste, yo podría saber si tenés razón o no, si entendiste bien el Talmud o no, o si estoy de acuerdo con vos o no, en qué caso se aplica, en qué caso no. Pero si vos no me decís de dónde lo sacás, la ley es esta y se acabó. ¿Y por qué? Porque de acuerdo al por qué, sabemos si se aplica en otro caso o no. Entonces, es una de las grandes quejas al Rambam. Acá, la Braisa trajo, escúchame, el primero de Nisan es el primer mes del año. Nisan es el Rosh Hashanah de los meses del año. Punto. El Talmud quiere saber de dónde lo sacaste. Muy lindo lo que me decís. ¿Y de dónde salió? Entonces esto es lo que analizamos y terminamos, digamos, ahora de analizar. Ahora, una vez que terminamos de analizar esto, el Talmud se pregunta, ¿por qué nuestra Mishnah, si ya estamos enumerando
¿cuáles son los Rosh Hashanah? ¿Cuáles son los días que marcan comienzo de año para algo? Porque el Talmud dijo montones de cosas diferentes que no tienen nada que ver una con la otra. Rosh Hashanah para los meses, Rosh Hashanah para las fiestas, Rosh Hashanah para los reyes, quise decir. Para las fiestas, para la verdura, qué sé yo. ¿Por qué no me mencionas Rosh Hashanah para los meses? Si vas a enumerar, enumera todo. No dejes afuera cosas. Esa es la pregunta ahora. De Tana Titán, fíjense qué interesante. Son 2 palabras nada más. Tana Titán. Hay todo un contenido detrás de la pregunta. Si uno no entiende la pregunta, uno lee y no sabe ni lo que está leyendo. No es así nomás. No es leer nada más. Bueno, ¿por qué nuestro Tana en la Mishnah no incluyó a Nisan, al primero de Nisan, como Rosh Hashanah para los meses? Y la Gemara responde muy fácil. Beshanim Kamaire, Bechodashim le Kamaire. Porque la Mishnah está hablando de Rosh Hashanah para cosas que tienen que ver con años, no con meses. Es todos los conjuntos de Rosh Hashanah, o mejor dicho, el conjunto de todas las fechas que son Rosh Hashanah, que tienen que ver con años, no con meses. Y este es el Rosh Hashanah de los meses, no de los años. No de los años. ¿Se entiende? Estaba tu Bishvat. Pero es Rosh Hashanah para el Leilanois y tiene que ver con el ciclo anual del año. Entonces pregunta otra pregunta, parecida a la tuya. Formula otra pregunta. Formula, gracias. Otra pregunta. Entonces dice, momento, la Mishnah mencionaba, ¿qué me decís que está hablando solamente de los años? La Mishnah menciona Rosh Hashanah Liregalim, para fiestas. Y tenés 3 fiestas en un año. Entonces, e incluso ya aprendimos que puede ocurrir, o sea, no me vengas a decir que solamente mencionás Rosh Hashanah que tienen que ver con años. Acá hay un Rosh Hashanah que tienen que ver con eventos durante un año, como Pesach, Shavuot y Sukkot. Eso no son años, son varios de esos eventos, fiestas, en un solo año. Entonces tu respuesta se cayó. Los meses. La Torah los nombra según los meses. ¿Las fiestas? Claro. Entonces no seguía según el calendario de los años, seguía según el calendario de los meses. Pero entonces no debería estar, justamente, no debería estar en la Mishnah. Claro. Y está. Ah, ya la pregunta. Claro. Rosh Hashanah le regalen. Entonces responde interesante. Bueno, sea como fuere, Rosh Hashanah le regalen de las fiestas, que ya vimos que tenía que ver con Nedarim, bueno, todo eso ya lo terminamos con las promesas, pero no tiene que ver con meses. Entonces, si somos precisos con la respuesta del Talmud, el Talmud dice, no estamos enumerando Rosh Hashanah que tengan que ver con meses. Entonces, tiene que ver con años. ¿Y que tienen que ver las fiestas con años? Bueno, porque estamos discutiendo cuántas fiestas tienen que pasar para decir que pasó un año de la promesa que hiciste o no. Entonces, alguna relación con año tiene, así responde Toises, pero no tiene relación con meses. Entonces la respuesta de la Gemara se sostiene igual. ¿Se entiende? Ok, avanzamos. O sea, incluso si Rosh Hashanah li Regalim para las fiestas parece fuera de lugar, pero por lo menos de meses no está hablando. Con seguridad de meses no está hablando. Ok, weiter, seguimos adelante. No, está hablando de pagos de impuestos anuales, de ciclos de agrícolas. Exacto. Anuales, siempre anuales, no mensuales. No mensuales. Por eso esta braisa menciona algo que no está en la Mishnah. Menciona algo que no está en la Mishnah. A mí que me importa, uno podría preguntar, esto no está acá, pero es algo payut, es algo obvio. A mí que me importa, ¿cuál es el primer mes? Es un mes. Entonces, si uno, la respuesta es simple en realidad, si uno fuese a escribir en un shtar, en un documento, te presté plata en el primer mes del año, y el sofer, el escriba, por alguna razón no puso cuál es el primer mes del año, y ahora yo llego en cualquier mes del año y digo, te presto por un año, por lo que sea, por 2 meses, hasta el tercer mes del año, bueno, devolveme mi plata. Si no, pero dice el primer mes del año, es Nisan, no que Nisan, es Iyar, no, eso. Se tiene que estar claro, ¿cuál es el primer mes del año? Si alguna persona escribiese un documento que pone una fecha
el número, el primer mes del año, el quinto mes del año, pues tenemos que saber cuál es. ¿Cuándo empieza el año? ¿Cuándo empieza el año? Exacto. El año empieza en Nisan. Todo el mundo dice, esto se aprende en las escuelitas, en el shul, etc. ¿Cuál es el último mes del año? Elul. ¿Por qué? El último. Pega, en castellano pega, en inglés no pega, pero en castellano pega. El último. Bueno, en realidad el último no es el último. Elul es el sexto mes del año. Mitad. Es la mitad del año, porque es medio confuso, porque viene Rosh Hashanah, yo qué sé, todo lo que quieras, pero Elul no es el último mes del año. Suena lindo en castellano, el último, pero no es. Bueno, avanzamos. La Braisa había traído que Ejad Ben Nisan, el primero de Nisan, es Rosh Hashanah le Iburim, para esta idea de agregar un mes al año. Suena, de vuelta, suena que el Beis Din puede analizar este asunto de cuándo, si es necesario o no agregar un mes más al año, hasta el primero de Nisan. A partir del primero de Nisan, digamos que ya no, pero hasta el primero de Nisan lo puedes hacer. Esto es lo que suena. Pregunta Talmud, ¿Leipurim mi Nisan no nenan? Momento, ¿vos me estás diciendo que hasta Nisan tenés tiempo? A partir de Nisan tenés tiempo de contar cuándo se agrega un mes al año? Yo dije mal anteriormente, ¿sí? Lo que podría uno pensar, lo repetimos, lo que podría uno pensar es que Rosh Hashanah Leiburim, el comienzo del año para el agregado de un mes, es el primero de Nisan. Quiere decir que el Beis Din a partir del primero de Nisan se sienta a analizar si el resto, si lo que queda del año es necesario agregar un mes más o no. O sea que tienen todo un año hasta Adar siguiente. ¿Se entiende esto? Sí. Por eso estamos preguntando, ¿Lipurim mi Nisan maninan? ¿Acaso realmente el Beis Din empieza a analizar este asunto, el juzgado, empieza a analizar el asunto de agregar un mes al año o no en Nisan? ¿No es así? Vejatania, ¿acaso no aprendimos en una braisa lo siguiente? No está en la Mishnah, está fuera de la Mishnah. Ein me abrin Hashanah lifnei Rosh Hashanah. No aumentamos un mes al año antes de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es en Tishrei. Tishrei es el séptimo mes, tenés que dejar pasar 5 meses más. Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, 17 meses, Nisan. 7 meses antes, no nos sentamos a analizar 7 meses antes si hay que agregar un mes al año o no. Veí mi brúa, y si efectivamente lo hicieron, no, el Beis Din se juntó antes de Rosh Hashanah y analizaron y dijeron este año tiene que tener un mes más. Eina Muberes. No se sostiene esa decisión. ¿Pero qué es? ¿Antes de Rosh Hashanah o antes? Antes de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es en Tishrei, el primero de Tishrei. Este tema tiene que ver con que hasta la Mishnah, hasta más o menos 200, que es cuando se fijó, que se calculó. El calendario de Hillel, sí. Incluso después, bastante después. La 300, decisión 350. no era fijo. La decisión de agregar o no se tomaba. Entonces, esto de fijarlo, y ahora lo sabemos. Ahora está fijo, un calendario fijo, digamos. Sí, pero esto, hasta más o menos el 300 de la era común, se juntaban y se decidía si se agregaba o no. Correcto. Inclusive hubo una vez que 2 años seguidos. Puede ser, no recuerdo. En Sanedrin se discute todo esto. Sí, no, todo esto está en Sanedrin. Se juntó. Se habían atrasado y hubo que 2 años seguidos se agregó. Se agregó un mes, puede ser, no recuerdo. Porque tiene que ver también con todo el tema del clima. Claro. Entonces, correcto. Si Nisan va a caer en la primavera, si va a haber corderitos para Pesach, montones de cosas. El Talmud trae varias cosas ahí en Sanedrin. Sí. De cuáles son las razones por las cuales el Beis Din podría juzgar agregar un mes más. Ya. Bueno, entonces, si hicieron todo, ¿se entiende? Si hicieron todo esto antes de Rosh Hashanah, o sea, básicamente hablando, 7 meses antes de que el año cambie, porque de vuelta el año cambia en Nisan, Eina Meuberes, no se considera correcta la decisión, no se sostiene la decisión. Aval Mipne Adhak, pero si está muy apretada la cosa por alguna razón,
Rashi trae, ¿qué es lo que puede estar apretado? Que los jajamim, los sabios, tienen miedo de que el reinado que reina sobre la tierra de Israel no le permita al Beis Din juntarse. Después no nos van a permitir juntarnos. O que el nazi, el líder del judaísmo, del pueblo judío, tiene una reunión con el rey y no va a poder estar en el momento que tenga que decidir, porque el nazi es al final nazi que es el líder, el que sellaba, digamos. De hecho, tengo una carta de Rabban Gamliel también ahí en Sanedrin, tenía que sellar y aceptar, autorizar que se agregue un mes más, y si el nazi iba a estar en Roma o en algún otro lugar y no iba a poder sellar, entonces a ver, lo hacemos antes, y ya está, antes de que viaje. Por esto tiene mucha implicancia económica, por otro lado. Yo alquilé por un año y se le agrega un mes. Sí. Claro. Yo te pagué antes un año y tengo 13 meses. No por mes, un año, por año. Yo creía que era por 13 porque seguro le caía y decidieron no agregárselo. Sí. Entonces, digamos, sí. Tiene varias implicancias, sí, en el clima, en las fiestas. Sí. Entonces, Mipne Adhak me abre noisa aja Rosh Hashanah miyad. Si hay algún tipo de presión, como las que explicamos de Rashi, entonces después de Rosh Hashanah inmediatamente el Beis Din se puede juntar y agregar un mes más al año o no, decidir este asunto. Veafal piquen, y aún así en me abren el Adar. El único mes que se agrega es el mes de Adar, que es el último mes del año. Este sí, verdaderamente es el último, es el 12 Adar, el anterior a Nisan. Entonces, con esto el Talmud viene a cuestionar cómo me decís que el primero de Nisan es el mes a partir del cual el Beis Din se junta para decidir si hay un mes más en el año o no. No es a partir de Nisan, es 6 meses después, es en Tishrei, después de Rosh Hashanah, mínimo, después de Rosh Hashanah, puede ser después también. Entonces no es a partir de Nisan, es a partir de Rosh Hashanah. Omar Rav Nachman bar Yitzchak. Entonces Rav Nachman bar Yitzchak dice, no, yo te voy a explicar. Mai y Burin, ¿qué significa cuando la Braisa dice que el primero de Nisan es el Rosh Hashanah para los meses agregados? Le absacas y Burin, para interrumpir y definitivamente cortar el hecho de que se pueda agregar un mes más al año. La Braisa que trajimos recién, que habla de Rosh Hashanah, de cuando se sienta el Beis Din a juzgar, el juzgado a determinar si va a haber un mes más o no, esto es para poner un mes más. ¿Cuándo es el límite para decir basta, ya no vamos a agregar mes? El primero de Nisan. Una vez que vos declaraste que ya es en Nisan, por lo tanto el próximo año, no podés decir, bueno, el año pasado tiene un mes más. De hecho, en la historia en el Tanaj de Hizkiyahu Amelech, que Hizkiyahu Amelech agregó un mes en Nisan, y los Jajam no estuvieron de acuerdo con él. Y era Hizkiyahu Amelech, sobre quien el Talmud dice también en Sanedrin. Sanedrin es un Talmud muy interesante, es muy interesante. Era Mashiach, literalmente. Solo que la generación no se lo mereció, la generación no era la adecuada, etc. Entonces seguimos acá lamentablemente esperando. Pero el punto es que a partir de Nisan ya no se puede agregar un mes más. Ya declaraste que este es Nisan. ¿Qué me importa? Un mes más acá, un mes más allá, en Nisan es Pesach. Y si vos ya sacaste el edicto, por así decir, y salieron los shluchim, los enviados del juzgado para informar en todo Eretz Israel y en toda la Golá, como es en todo el exilio, la diáspora, en toda la diáspora, que empezó Nisan, se viene Pesach en 15 días, ahora no podés venir, no, en realidad no empezó Nisan, en realidad sigue siendo Adar, no entiende nada. Si ya leímos la Megilá, ahora hay que volver a leer la Megilá, porque vos dijiste que es Adar de vuelta, ¿qué hacemos? Es una confusión terrible. De Tnan, aprendimos en la Mishnah. Entonces, volviendo antes de la Mishnah, cuando el Talmud dice Rosh Hashanah le Iburin para los meses agregados, es para cuando se termina la posibilidad de agregar un mes más, el primero de Nisan. De Tnan, porque aprendimos en la Mishnah, Hen Hei Idu, hay todo un tratado de Mishnah, no tiene Talmud, se llama Idiois. Idiois es testimonios de Jajom, de sabios que vieron cosas pasando en la época del templo. Está escrito Idiois. Tiene que ver con Beyama, Beisile también. De Tnan, aprendimos en la Mishnah, ellos, que son los mismos personajes que aparecieron antes de Rabbi Yoshua y Rabbi Papayes,
en la página anterior, ellos testificaron lo siguiente. Eidio significa testimonios. Aquí, toda la Mishnah, ellos testificaron, estos testificaron, este testificó. Son testimonios. Ellos testificaron. Que se puede agregar un mes al año durante todo el mes de Adar. No hay problema. Incluso si ya pasó Purim, podés agregar un mes al año. Shehayu Ombrim, porque había quienes decían Adar Purim. Solamente se puede agregar un mes, sí, correcto, un mes al año hasta Purim. Que Purim es el 14-15 de Adar. A partir de Purim, si ha pasado Purim, ya no puedes agregar. Esto es lo que decían algunos. Vinieron Rabbi Yoshua y Rabbi Papayes y dijeron, no, nosotros vimos que se ha agregado un mes al año incluso después de Purim. Punto. Pregunta al Talmud. Esto es clásico del orden, del Seider, del orden talmúdico. Es un orden, entre comillas, desordenado, parece medio loco, pero nada, no es así. Ya resolvimos el problema que teníamos. Nosotros preguntamos por qué el primero de Nisan se llama el Rosh Hashanah de los Iburim. Y pensamos que era porque en Nisan hay que sentarse, o a partir de Nisan podemos sentarnos, nosotros juzgados, a determinar que va a haber un mes más en este año. El Talmud preguntó, ¿cómo Nisan? Si en Rosh Hashanah, que es mucho después de Nisan, 7 meses después de Nisan, 6, 7, como le quieran contar, no se puede hacer. Entonces, si 7 meses después de Nisan no se puede hacer, en Nisan menos. Entonces el Talmud respondió, no, hasta Nisan. Listo, terminamos. Pero una vez que trajimos una Mishnah que dice que se puede agregar un mes al año, todo el mes de Adar, todos los 30 días, 29 días de Adar, 29 días de Adar. 29, 30, ya me confundí. No, 29. Y hay una opinión que dice solamente hasta Purim. Ah, ¿en serio? ¿Y por qué? No tiene que ver con nuestra discusión, ¿se entiende? Maitaima demande Amar Purim. ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es la razón de la opinión que dice que se puede agregar un mes al año solamente hasta Purim? ¿Por qué? Porque discute con la Mishnah. Tenemos dos opiniones. Tana Kama y Tana Basra. Que es hasta Nisan. No, a partir de Nisan, hasta Nisan se puede agregar, correcto. Es una braisa, es una braisa. Sí. De hecho, Rabbi Yoshua y Rabbi Papayes testifican justamente igual que esta braisa, claro, hasta Nisan, todo el mes de Adar. Pero hay una opinión en la braisa que no. Discutes hasta la mitad de Purim. Hasta la mitad de Adar, que es Purim, correcto. Vos estás el 28 de Adar y decís, pasado mañana es primero de Adar 2. Claro. Y dice, no, lo tenés que decir antes del 15, del 14 de Adar. Esa es otra opinión. La pregunta es, ¿cuál es la lógica de esa otra opinión? Bien. Entonces responde el Talmud, Ki van de Amar, ¿por cuánto fue dicho? Esto está en el Shulchan Aruch también, el código de judío. Se empieza, traducción literal es, se pregunta sobre las leyes de Pesach, que tiene montones de leyes Pesach, muy largas las leyes de Pesach, entonces son complejas y largas, etc. Se pregunta sobre las leyes de Pesach antes de Pesach 30 días. O sea, 30 días antes de Pesach ya tenés que estar pensando en Pesach. Y de hecho se aplica lo mismo a otras fiestas, pero sí está dicho sobre Pesach. ¿Por cuánto esto fue dicho? Y Pesach es el 15 de Nisan. ¿Cuánto es 30 días antes de Pesach? Purim. Purim cae justamente 30 días antes de Pesach. Entonces, ¿por cuánto está dicho que se pregunta la ley de Pesach? Se empieza a estudiar la ley de Pesach 30 días antes de Pesach. Si después de Purim, o sea, menos de 30 días antes de Pesach, vos decís, vamos a agregar un mes más, la gente va a decir, sí, que hometz, no hometz, que comer comida de una manera, de la otra manera, Pesach cuando es, van a terminar faltándole el respeto a la ley de Pesach. ¿Por qué? Porque la gente empezó a estudiar la ley de Pesach en Purim. Y de repente llegó, como decimos, el 28 de Adar, que Purim ya pasó hace un montón, más de 10 días. Entonces la gente ya está totalmente metida en Pesach. Y que limpiando la casa, y que preguntándole al rabino si se puede esto, se puede lo otro, se hace esto, se hace lo otro, cómo se hace, etc. De repente se dice, ¿sabes qué? Tenés un mes más entero. ¿Ah, sí? ¿Hay un mes más? Ah, sí, dejá todo Pesach, andá de vacaciones.
Y Pesach, te vas a acordar 2 o 3 días antes de Pesach, no vas a poder preparar nada, al final le vas a faltar el respeto a la fiesta. Entonces, llegado Purim, en cuanto ya te metiste en las leyes de Pesach, ya no podés agregar más un mes al año. Para traducir nada más y que sea sencillo, Hometz significa toda cosa leudada que no se puede comer en Pesach. Ahora no voy a explicar todas las leyes de Pesach, no es el lugar, no es el momento. Pero entonces, esta es la lógica de la opinión que dice que solamente se puede definir que vamos a agregar un mes más al año hasta Purim. Ok, una vez que trajimos esto, como quien dice, makes sense, tiene sentido, la gente va a despreciar Pesach. ¿Veídas? Entonces la opinión. La otra opinión que dice que se puede durante todo el mes de Adar, ¿por qué se puede agregar un mes al año durante todo el mes de Adar? Responde muy simple. Meida y Edía de Shasa Ma'abarta, la gente va a saber sin problema que el año fue Meubar, fue un año bisiesto, con un mes más. Bejush Baratalia Milsa, y esto depende de qué depende que haya un mes más o no, de un heshbon, de una cuenta, digamos, de un cálculo. La gente va a saber que depende de un cálculo que haya un mes más en el año. Y van a decir, los jajamim, los sabios, no hicieron bien el cálculo. ¿Qué va a hacer? Somos seres humanos, no había calculadoras. El cálculo no nos salió bien. Hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Se pasó Purim, llegó el 28 de Adar. De repente la gente que está metida en cosas de Pesach escucha que el Beis Din sacó un edicto y dice, señores, este año tenemos un mes más. Nadie va a decir, anda a pasear, un día sí, un día no, que te agrega, que no te agrega. Van a decir, mira, estuvieron hasta el 28 de Adar haciendo cuentas y la cosa no les daba, pero recién ahora les dio y decidieron agregar un mes más. Nadie va a decir, entonces Pesach, hacerlo cuando se te cante. ¿Se entiende? Bien, dicho todo esto, exactamente la misma pregunta que hicimos sobre la primer parte de la Braisa. La Braisa decía, el primero de Nisan es Rosh Hashanah de los meses. Y después dijimos de Iburim, para los meses agregados. Bueno, el de los meses, que Nisan es el primer mes del año, ¿por qué no estaba en nuestra Mishnah? Porque no hablamos de meses, hablamos de años. Ok, perfecto. ¿Y este? Este de Ibur está hablando de un año. Año tras año se decide si se agrega, o se decidía si se agrega un mes más o no. ¿Por qué Betana Didan? ¿Por qué nuestro Tana no agregó en la Mishnah que son 5 Rosh Hashanah? Que el primero de Nisan es Rosh Hashanah, para saber cuándo se interrumpe la capacidad o la posibilidad de agregar un mes más al año. ¿Por qué no está enumerado en la Mishnah? Responde el Talmud, porque está hablando la Mishnah de los Rosh Hashanah que dan comienzo a un nuevo ciclo y no los Rosh Hashanah que dan final a un ciclo. Acá, ¿se entiende la voltereta lógica? Acá en la Braisa está diciendo que el primero de Adar, el primero de Nisan, es el mes, el momento a partir del cual ya no se puede agregar un mes más al año. Y la Mishnah no está hablando de ese tipo de Rosh Hashanah. Toda la lista larga de fechas que enumera, o eventos en el año que enumera, son todos comienzos de algo. Son comienzos de un nuevo ciclo. El nuevo ciclo del año, el nuevo ciclo de los reyes, el nuevo ciclo de las verduras, el nuevo ciclo de los árboles. Y este es un ciclo que terminó. Por eso no está en la Mishnah.